Estos días he estado haciendo muchas mascarillas para familiares, amigos, también para CatSalut que nos ha pedido. Entonces, aquí tenéis otro modelo. Después de haber hecho tantas, la verdad es que ya me he hecho un sistema de trabajo diferente a los que empecé al principio. Es en el que me ha sido más práctico y en el que voy más rápido. Entonces, os lo explico, por si os puede servir. Cortar dos piezas de 24 por 18 centímetros. Encarar una con la otra y vamos a coser el borde superior y el inferior. Una vez cosidos, giramos y vamos a planchar. Ya una vez bien planchado, voy a hacerle una costura de carga arriba y abajo, porque como estas mascarillas se pueden lavar a 60 grados, para que no se nos vaya la costura al lavarla y se nos desmonte un poquito la forma, pues prefiero darle la costura de carga. Voy a buscar el centro de los extremos sin coser. Son casi 17, 8 y medio, mitad. Y ahora 4 centímetros por encima y 1, 2, 3, 4 centímetros por debajo. En el otro lado exactamente lo mismo. 8 y medio, 4 por un lado y 4 por el otro. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a traer estas marcas al centro y las sujetamos con un alfiler. Y esta otra también viene al centro. Lo sujeto con un alfiler. Lo mismo en el otro lado. Marca con marca. Y marca al centro. Vamos a coser a ambos lados. Cuando cosáis simplemente es para sujetar estos pliegues, no hace falta coser entero. También deciros que este pliegue yo lo he hecho por la parte que yo considero por detrás de la mascarilla. Delante sería este. Ya veis que el pliegue queda diferente, porque ahora vamos a rematar hacia aquí, con lo cual tenemos que saber dónde está el delante y el detrás. Vamos a cortar dos trozos de goma elástica de 18 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues le vamos a hacer un pequeño dobladillo y en los extremos vamos a coser la goma aquí y aquí, al mismo tiempo de que estamos ya cosiendo el dobladillo, tanto en un lado como en otro. Aquí tenéis ya el primero, ¿veis? Muy fácil. Intentar que os quede esto recto, que no se os retuerce, y aquí le dais un par de puntadas, tiráis hacia adelante y tiráis hacia atrás con la máquina un par de veces para que quede bien fuerte. Voy a por el otro lado. Bien, pues ya está lista la mascarilla para cubrir tanto boca como nariz.